Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jair Sebastián de la Cruz Espinosa y continuamos haciendo los videos de miembro inferior correspondiente a los músculos del muslo. El segundo video que se está haciendo de miembro inferior, así que este video debe estar calientito y hecho para todos los estudiantes de anatomía. Entonces, describir los músculos del muslo es dividirlos en tres regiones. En una región medial, que está conformada por los llamados músculos isquiofemorales, y son cinco: el pectíneo, el aductor mayor, el aductor largo, el aductor menor y el recto interno, o también llamado gracil. El siguiente grupo es el grupo del compartimento anterior, que son los llamados extensores del muslo, y estos son seis: el vasto intermedio, el vasto interno, el vasto externo, el recto femoral, el sartorio, el tensor de la fascia lata, y el último grupo de este compartimento es el compartimento posterior, y son los llamados isquiotibiales, que son solamente tres músculos: el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. Vamos a comenzar describiendo a los músculos de la zona medial. Antes vamos a dejar unas referencias anatómicas para que ustedes pongan pausa a este video y se las puedan aprender. ¿Por qué? Porque los músculos del compartimento anterior, medial y posterior se están insertándose en estas referencias anatómicas. Entonces, va a ser muy importante que nosotros nos la podamos aprender. Si es que ya vieron los músculos de los músculos, si es que ya vieron osteología de miembro inferior, bueno, entonces ya se la sabrán. Bien, esta es una cara anterior de miembro inferior, de tal manera que esto es lateral, esto es medial, acá es superior, acá es inferior. Esta es una vista posterior, de tal manera que esto es lateral, esto es medial, esto es superior y esto es inferior. De las referencias anatómicas yo me quedo con una, que es la línea áspera. La línea áspera, como su nombre propio lo dice, es una línea de continuación que inicia desde la extremidad inferior del fémur, asciende por toda su diáfisis en su parte posterior y en su extremidad superior se trifurca en tres líneas: en una línea medial, en una línea intermedia y en una línea lateral. Es importante estas líneas, tanto la línea áspera como sus tres líneas, la trifurcación, porque aquí se van a insertar los músculos del compartimento medial. La mayoría, no todos. Entonces, el primer músculo del compartimento medial, partiendo desde lo profundo a lo superficial, es el siguiente: es el recto interno, o también llamado gracil, y tiene su inserción proximal en la rama isquiopubiana y en el ángulo del pubis, para insertarse distalmente en la parte superior de la cara medial de la tibia. Es un músculo, es el más medial de todos los músculos del compartimento medial, y su cuerpo muscular es una tira, es decir, es el más, se podría decir que es el más pequeño, pero en cuanto a longitud es el más largo. Es el recto interno, es el más medial del compartimento medial. Su tendón distal tiende a formar a los tendones de la pata de ganso. Es uno de los dos músculos más que van a formar a los tendones de la pata de ganso. Los otros dos tendones se corresponden al semitendinoso y al sartorio. ¿Por qué son llamados tendones de la pata de ganso? Porque asemejan a la pata de un ganso. Es decir, los tres tendones asemejan a los deditos del ganso. El ganso tiene tres deditos, y la inserción a nivel de la parte superior de la cara medial de la tibia corresponde a la extremidad del ganso. Bien,
El siguiente músculo, ya continuamos ahora con los aductores. Y tenemos al aductor mayor, de lo profundo a lo superficial, y es el más grande de los tres aductores. Tiene su inserción proximal en los 2/3 inferiores de la rama isquiopubiana, tanto anterior como posteriormente. La inserción distal lo hace a través de dos fascículos. El primer fascículo va a la parte posterior a la línea áspera del fémur. Me quedé allá el miembro superior, pero no, es del fémur, y el segundo fascículo va hacia el tubérculo del aductor mayor ubicado por arriba de los cóndilos femorales. ¿Cuál cóndilo? El cóndilo medial. Acá está, tubérculo del aductor mayor. Visto anteriormente, visto posteriormente. Tubérculo del aductor mayor. Y se extiende desde el isquion hacia el fémur y hacia el cóndilo medial femoral, dejando un pequeño espacio que es el sitio por donde va a pasar la arteria femoral para convertirse en arteria poplitea. Es decir, la arteria femoral viene desde anterior y a través de este orificio que deja el sitio de inserción distal del aductor mayor, va a pasar la arteria femoral para llegar al compartimento posterior y convertirse en arteria poplitea. El siguiente músculo, quitamos al aductor mayor en su vista posterior, y el siguiente músculo tenemos al aductor corto. El aductor corto tiene su inserción proximal en la cara anterior del cuerpo del pubis y en la rama ascendente del isquion. La inserción distal lo va a hacer a nivel de la línea medial de trifurcación de la línea áspera y en el labio medial de la línea áspera. Viene desde la zona anterior del isquion para llegar a la zona posterior femoral. El siguiente músculo es el aductor largo. El aductor largo es el más superficial de los tres aductores y es el último de los aductores, y tiene su inserción proximal también anteriormente al isquion, en el tubérculo púbico y en el ángulo del pubis, para venirse a insertar medial a la línea áspera y por debajo del sitio de inserción distal del aductor corto. Y aquí lo tenemos. Este es el aductor largo o aductor longus. Aquí están los tres aductores: mayor, corto y largo. El siguiente y último músculo del compartimento medial se corresponde al pectíneo, que se está insertando en la fosa pectínea. Por detrás está la cresta pectínea, es ahí donde se inserta proximalmente el pectíneo, en la cresta pectínea y en la espina del pubis. Desde aquí va al compartimento posterior femoral para irse a insertar en la línea de trifurcación medial de la línea áspera. Quitamos al aductor corto para poder ver el sitio de inserción del pectíneo, sitio de inserción distal. Y volvemos a poner al aductor mayor. Estos músculos del compartimento medial tienen acción de aducir el muslo, es decir, si está en ABD, abducción, estos músculos lo traccionan hacia la línea media. Son aductores del muslo. Bien, el siguiente compartimento es el compartimento anterior del muslo. Les recomiendo que vuelvan a ver las referencias anatómicas porque las vamos a estar viendo en este compartimento y en el compartimento posterior. El primer músculo del compartimento anterior, desde lo profundo a lo superficial, son los siguientes. Acá tenemos los sitios de inserción distal
de los músculos del compartimento medial, y acá están los músculos del compartimento medial vistos por su cara anterior. Cara anterior del miembro inferior, cara posterior. El primer músculo es el vasto intermedio. El vasto intermedio tiene su inserción proximal en los 3/4 superiores de la cara anterior y lateral del fémur y en la parte inferior del labio lateral de la línea áspera. Es el vasto intermedio que inicia desde la parte lateral para hacerse anterior y terminar su cuerpo muscular a nivel de la base de la rótula. El siguiente es el vasto medial. El vasto medial tiene su inserción proximal en el labio medial de la línea áspera y teniendo la inserción en el labio medial de la línea áspera, de medial pasa hacia la región anterior para su cuerpo terminar en la base de la rótula y en el borde medial de la rótula. Es el vasto medial. Y el siguiente es el vasto lateral. El vasto lateral también tiene su inserción proximal en la rama lateral de trifurcación de la línea áspera en los 2/3 superiores del labio lateral de la línea áspera y en el tabique intermuscular lateral. Desde posterior y lateralmente pasa al compartimento anterior para que su cuerpo muscular llegue a la base de la rótula y al borde lateral. Y de aquí tenemos el siguiente músculo que es el recto anterior o recto femoral. Acá estaban apareciendo los músculos del compartimento medial vistos por su cara posterior. El recto anterior tiene su inserción proximal a través de 3 tendones. El primer tendón lo va a hacer, que es el tendón directo, a través de la espina ilíaca anteroinferior. El segundo tendón está ubicado en el surco supraacetabular, que es el tendón reflejo. Y el tercer y último tendón, que es el tendón recurrente, está ubicado a nivel de la cápsula articular. Estos 3 tendones se van a unir para formar al recto anterior, que todo su cuerpo muscular va a llegar a nivel de la base de la rótula. Todos estos músculos, tanto los vastos como el recto anterior, llegan sus cuerpos musculares a la rótula. De aquí su tendón van a formar un solo tendón que los va a llevar, van a pasar por arriba de la rótula este tendón para llegar a insertarse en la tuberosidad tibial. Es así esta inserción que van a formar estos 4 músculos al cuádriceps. Vasto intermedio, vasto medial, vasto lateral, recto anterior o recto femoral. Forman al cuádriceps. Los siguientes músculos del compartimento anterior, el primero se corresponde al tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata tiene la inserción proximal en la espina ilíaca anterosuperior y en la cresta ilíaca, y la inserción distal solamente su cuerpo muscular llega al cuarto superior del muslo y de ahí se continúa con el tracto iliotibial hasta llegar a su inserción distal, que se corresponde al tubérculo lateral de la tibia o tubérculo de Gerdi. El siguiente y último músculo del compartimento anterior es el sartorio. El sartorio tiene su inserción proximal a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y la inserción distal lo va a hacer en la parte medial de la extremidad superior de la tibia. Es uno de los músculos que su tendón va a formar a los tendones de la pata de ganso. El primero había sido el tendón del recto
interno o gracil. El segundo es el sartorio. Y el tercero lo vamos a ver en los músculos del compartimiento posterior. Entonces, los músculos del compartimiento posterior son tres. Tenemos primeramente el semimembranoso. El semimembranoso tiene su inserción proximal en la cara posterior de la tuberosidad isquiática. Su cuerpo grueso atraviesa toda la zona posterior y se va a insertar distalmente a través de tres tendones. El tendón directo que llega al cóndilo medial de la tibia y tiene un tendón reflejo que llega a la tibia adelante y medialmente, pasando por debajo del ligamento colateral tibial medial. Y el tendón recurrente que llega al cóndilo lateral femoral. Este tendón es el que está formando el ligamento popliteo oblicuo, que ya lo estaremos viendo cuando veamos articulación de la rodilla. El siguiente músculo es el semitendinoso, que tiene su inserción proximal compartiendo tendón con el tendón largo del bíceps o la cabeza larga del bíceps femoral. La inserción proximal lo va a hacer en la cara posterior de la tuberosidad isquiática y se dirige en el tercio medio del muslo su tendón para dirigirse a su inserción distal, que va a ser en la parte medial de la extremidad superior de la tibia y es el último de los tendones musculares que van a formar a la pata de ganso. Ya tenemos entonces sartorio, recto interno y el semitendinoso. Y el último músculo de este compartimiento posterior se corresponde al bíceps femoral. El bíceps femoral entonces está formado por dos cabezas. La inserción proximal de sus dos cabezas son las siguientes. Para la cabeza larga, el bíceps femoral comparte tendón con el semitendinoso. La inserción entonces es a nivel de la cara posterior de la tuberosidad isquiática. Dije con el semitendinoso, señala el semimembranoso. No, es el semitendinoso. Entonces está compartiendo tendón con el semitendinoso y es a nivel de la cara posterior de la tuberosidad isquiática su cabeza larga, mientras que su cabeza corta se está insertando a nivel del labio lateral de la línea áspera. Y de aquí ambas cabezas van a partir para insertarse distalmente a nivel del vértice de la cabeza del peroné. Y de esta inserción parten expansiones hacia la parte superior, dirigiéndose al cóndilo lateral femoral, y hacia la parte inferior, dirigiéndose hacia la fascia profunda de la pierna. Bien, esto ha sido todo. La acción muscular de los músculos del compartimiento medial es aducir. La del compartimiento anterior es extender la pierna y extender el muslo y extender la rodilla. Y la acción de estos músculos del compartimiento posterior es la flexión de la pierna sobre el muslo. Esto es todo. Pasen por mi blog. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video que corresponde a los músculos de la pierna. Pásenla bien. Nos vemos en el siguiente video.